Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del ciclo la migración como derecho humano. Quería, además de agradecerles su valiosa presencia hoy día, agradecer a nuestras ponentes, a la profesora Rita Lajes, a la profesora Constanza Enviado, por lo que vamos a ver de sus exposiciones. Quería también, junto con agradecer en nombre del Centro de Derechos Humanos de la Facultad, agradecer también en nombre del proyecto ANID-PIA SOC 18008, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación. Agradecerles también en nombre del proyecto que nos acompañen hoy día en esta sesión, que esperamos sea tan interesante como la que nos tocó la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de un título muy corto pero muy decidor. Vamos a hablar sobre migración y derecho. Y con esto le dejo la palabra a Rodrigo Mallea, que es nuestro apreciado moderador en esta jornada, que también es investigador en el proyecto. Muchas gracias. Gracias, profe. Bienvenidos a todos. Constanza y profesora Rita, sobre todo, que hoy día les toca exponer. Les damos muchas gracias por estar acá. Como decía la profesora Liliana, esta es la segunda sesión de nuestra jornada de conversación, en verdad, relacionando la migración y las migraciones con distintos temas. En primer lugar, hablamos la semana pasada de cómo las migraciones, el retorno humanitario y los racismos también son materia de la migración como derechos humanos, ¿cierto? Hoy día nos toca enfocarnos más en lo que es el derecho específicamente y las legislaciones en materia migratoria, y ya la próxima semana cerramos con la nueva constitución y las políticas públicas. Para contextualizar la sesión de hoy día, creemos que es importante discutir acerca de los desafíos que presenta el actual proyecto de ley de migración y extranjería, que podría significar un avance mediante la incorporación de un enfoque de derechos humanos acorde a estándares internacionales, superando el enfoque de la legislación actual infralegal que regula la situación de la migración en Chile y que, por otro lado, debe ser analizada en profundidad, puesto que la propia ley podría contener elementos que neutralizan o hacen inoperante las dimensiones de derechos humanos que tal proyecto dice tener o debería tener. Por otra parte, nos hacemos la pregunta, ¿es este el momento apropiado en medio de una pandemia para llevar adelante una reforma de migraciones, la que hemos esperado tanto tiempo? Con esto vamos a contextualizar, ¿cierto?, la conversación de hoy día, en la cual expone Rita Lajes. Ella es abogada de la Universidad de Coimbra, Portugal, máster en Derecho de la misma universidad y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile en calidad de profesora investigadora. Y va a comentar Constanza Enviado. Ella es historiadora y licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y fundadora del proyecto Infancias sin Racismo. Sin más, le vamos a dar el inicio a su exposición a la profesora Rita Lajes, quien parte este ciclo exponiendo para que después Constanza tenga un rol más de comentario. Así que vamos a ir leyendo en el chat sus preguntas, sus comentarios, para que puedan ir dejándolas durante la sesión y ya más al final las vamos a ir respondiendo. Así que eso, muchas gracias a todos y profesora Rita, le dejo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y moderación del panel. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañan. Y antes de que entráramos en vivo, digamos, en esta sesión, comentaba con las colegas que naturalmente, y como mencioné, no vamos a hablar de la discusión actual del proyecto de ley, pero quisiera enfocarme, y porque tiene que ver con los objetivos del proyecto Anillos, en el cual estamos todos insertados, los investigadores que estamos aquí presentes, con uno de los objetivos del proyecto, que es reflexionar sobre el sujeto migrante, y en este caso como da la área en que me encuentro desde la perspectiva jurídica, ¿no? ¿Quién es para el derecho la persona migrante? Y para ello, y para tomar como ejemplo a lo que me parece ser la comprensión del derecho
y particularmente el derecho interno, pero con algunas referencias también al derecho internacional, quién es esta persona para el legislador nacional, partiendo de la actual discusión en esta materia, y el proyecto de ley, la versión que voy a utilizar es del último comparado que está disponible en la página del Senado, es el quinto, el sexto comparado, es de agosto de este año, y por lo tanto naturalmente da el estado donde está naturalmente sujeto a todavía algunos cambios en su texto, pero justamente para hablar de quién es el sujeto migrante y quién es el extranjero en el proyecto de ley, me voy a enfocar en el artículo primero, sobre todo en el artículo primero de la norma, del proyecto de ley, perdón, y en algunos de los literanes o incisos de ese mismo artículo, y la idea, o mejor, tomé la opción de hacerlo partiendo de la lectura de un artículo que no tenía referencia o que no hace referencia propiamente al tema migratorio, sino que hacía una reflexión justamente sobre lo que el autor, autor argentino, deja aparatos conceptuales en el derecho, para hablar específicamente que es muy común en cualquier legislación existir algunas normas que se dedican a establecer o identificar conceptos, ¿no? O términos jurídicos que esa misma ley o legislación donde se encuentra, o cuerpo normativo, va a partir de esos conceptos se van a regular ciertas conductas. Por lo tanto, no son normas jurídicas en el sentido de que identifican y determinan una conducta que las personas deben tener, y la respectiva elemento de coacción, es decir, si el no cumplimiento de esa conducta puede implicar una sanción, sino que son normas cuyo sentido o función es consisten en expresiones lingüísticas que son creadas por el legislador o por la autoridad en causa, que fijan el significado de la expresión o de un concepto en particular. Y entonces lo que hacen es dar precisión o precisar, si quieren, un determinado término o concepto jurídico, ya sea ampliando su significado, restringiéndolo, introduciendo un nuevo concepto jurídico, que por ejemplo ni siquiera, o palabra que ni siquiera existe en el lenguaje en común, pero que tiene un sentido para el derecho, o incluso, al revés, importar de otras ciencias o áreas del conocimiento un concepto y de alguna forma introducirlo en una legislación, una ley o en un cuerpo normativo, ya sea una circular o cualquier otra de que podamos estar hablando. Entonces, son normas que tienen como función identificar esos conceptos, de precisar el significado de ciertas palabras, pero también, y eso es lo que me parece muy interesante del artículo que había leído, es que no solo el derecho, por vía de estas normas, o de las normas jurídicas, prescribe comportamientos, sino que además lo que hace es estructurar el pensamiento. ¿Por qué? Porque estas normas tienen la capacidad de, al mismo tiempo que aclaran el sentido de la palabra mismo, al mismo tiempo dan a conocer qué es lo que el legislador entiende respecto de un determinado fenómeno o realidad. Y por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que el derecho no solo regula la realidad, sino que también estructura el pensamiento de esa realidad. Entonces, partiendo de esa idea, me puse a leer el artículo primero del proyecto de ley, que contiene una serie de definiciones importantes, y voy a enfocarme en algunas de ellas, en la definición de extranjero, la definición de persona migrante o de migrante, como lo dice la ley, o el proyecto de ley, perdón, y de la definición de condición migratoria irregular. Entonces, si uno lee el proyecto de ley, se puede ver en el artículo primero, en el número 7 de ese mismo artículo, que dice que extranjera es toda la persona que no sea chilena, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución. Entonces, queda claro para el legislador que la categoría de extranjero se define siempre por oposición. Es un concepto negativo, es un concepto que ni siquiera tiene autonomía, porque solo existe el extranjero porque existe un nacional.
Y eso es interesante, no solo desde el punto de vista, diría, jurídico, y que va a determinar todo el estatuto jurídico a partir del cual vamos a construir la relación del Estado con sus extranjeros, sino que también creo que es importante porque nos da a entender de cómo el derecho entiende a esta persona que no está unida por un vínculo muy cercano, que es el vínculo de la nacionalidad. Entonces, una de las conclusiones que uno puede ver de la lectura de esa norma es que entonces es extranjero, es una definición, o el extranjerismo es una definición que se construye por oposición, y que además el extranjero es el que no es decir, es extranjero que no es nacional, en este caso es extranjero que no es chileno. Y además de eso, no solo porque uno después se va a leer el artículo 10 de la Constitución, que es el artículo responsable por los modos de adquisición de la nacionalidad. El artículo 10 está dentro del capítulo de la nacionalidad y ciudadanía, y ahí se establece, se define cuáles son los modos de adquisición de la nacionalidad. Y uno puede ver en la lectura del artículo 10 de la Constitución que la nacionalidad chilena se adquiere o porque se ha nacido en Chile, o porque no habiendo nacido en Chile, pero uno de sus progenitores o ambos progenitores sí lo han nacido o tienen ya la nacionalidad chilena. Entonces, el extranjero básicamente es el que no ha nacido, es el que no es, y es también el que no hereda, es un desposeído, porque al no tener la nacionalidad, ¿no?, de sus padres, al no heredar, digamos, la nacionalidad chilena por vía de sus progenitores, lo más probable, y si no ha nacido en Chile, lo más probable es que no vaya a ser considerado un nacional chileno, y por lo tanto miembro de la comunidad nacional que define o sobre la cual, por ejemplo, se redacta una constitución política, o incluso se establece un debate constituyente como el que tenemos hoy día. Por otro lado, además de esta idea del extranjero como la persona que no es, y la persona que no hereda, por lo tanto, que es desposeído, también vemos que, y si analizamos, por ejemplo, me puse a leer la RAE, el diccionario, y la otra forma de adquirir la nacionalidad que no sea por vínculo de nacimiento o por consanguinidad es por vía de la naturalización. Y si vemos y leemos el diccionario de la RAE, naturalizar significa, entre otras cosas, admitir una persona, o introducir una cosa o un objeto, o hacer con que una especie animal o vegetal en el fondo pueda adquirir características que no tiene originalmente, pero es como si fuera. Es decir, naturalizar es admitir una persona extranjera en un país como si fuera de ese país, pero no lo es. Es introducir un objeto o una cosa en un determinado contexto o entorno, pero que no es propio de ese entorno, pero se da las condiciones para que lo sea. Entonces esto significa que para el derecho, el extranjero siempre va a ser alguien que no siendo es como si fuera, y por lo tanto es un sujeto que se presume, ¿no? Es decir, es una suposición de que es un nacional, de que puede ser miembro de esta comunidad política. Y esta condición ya sea del que no pertenece al lugar que debía pertenecer, porque no tienen esa nacionalidad, ya sea porque no nació, o nació en el lugar equivocado, o no es heredero, no por vía sanguínea, digamos, no ha heredado ese patrimonio que puede consistir en la nacionalidad, pero en los casos en que pueda aún así adquirir una nacionalidad, que es por vía de la residencia, nunca va a ser un nacional propiamente tal, porque es como si fuera. Por eso se naturaliza, ¿no? Entonces, la definición es muy interesante, que es una definición muy clásica, digamos, un poco cuestionada en el derecho, la definición de extranjero, porque es así, porque siempre ha sido, la verdad, y a veces en el derecho, como en otras áreas, cuando no se cuestionan
conceptos, o uno tiende a asumirlos como ciertos, digamos, y con ello quizás no ver las limitaciones o la dimensión negativa que esos conceptos o términos pueden tener. Si vamos a la segunda, y tomando esto, entonces, y si esto solo estoy haciendo un análisis desde el punto de vista del derecho interno, pero si vamos al derecho internacional, el derecho internacional también hace mucho tiempo que habla de la nacionalidad. Para decir, hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia ya muy antigua, de los años 50, que es un caso muy famoso pero por varias razones, pero una de las razones porque esa sentencia en la Corte Internacional de Justicia, que es el Liechtenstein contra Guatemala, es interesante para estos efectos, es porque ella habla de la nacionalidad. Para decir que la nacionalidad es un vínculo, es la expresión de un vínculo cercano entre un individuo y el Estado. En el fondo, la nacionalidad es la dimensión personal del Estado. Pero no es un vínculo cualquiera. La Corte habla de que tiene que ser un vínculo profundo, que está basado en razones históricas, por ejemplo, que tiene una conexión cercana, digamos, entre ese individuo y el Estado, y que lo hace el individuo, el que tiene la nacionalidad de ese Estado, lo hace de alguna forma especial frente a los que no tienen o que no comparten ese vínculo y esa relación estrecha con determinado Estado. Y además, en la segunda parte de la definición que aporta la Corte Internacional de Justicia, es que, claro, dice, este es un vínculo especial, es un vínculo muy importante para las personas, y es tan importante que además constituye el fundamento para la existencia de derechos y obligaciones recíprocas entre el individuo y el Estado. Y esa idea que la Corte Internacional de Justicia lo pone en el papel es una idea que viene desde siempre y que una vez más uno no cuestiona, que es de que la construcción de los derechos, o mejor, del estatuto jurídico, entendido el estatuto jurídico como el conjunto de derechos, un poco la definición de Jelinek, que conjunto de derechos y obligaciones que tienen un individuo y que sean otorgados o reconocidos por el Estado, de que ese estatuto, digamos, que el fundamento para los derechos y las obligaciones es la nacionalidad, es ese vínculo estrecho entre el Estado y la persona. Naturalmente que eso no es problemático si los individuos no ejercen la movilidad, es decir, si no salen del país, no hay gran problema, digamos, porque esos derechos pueden estar asegurados dentro de la jurisdicción del Estado. El tema está que es qué ocurre cuando los sujetos se desplazan, es decir, cuando los otros se convierten, o cuando uno se convierte no en extranjero, sino que se convierte en migrante, que es el otro concepto que aporta el artículo primero del proyecto de ley, en que define a la persona migrante como la persona que se desplaza o se ha desplazado a través de fronteras internacionales fuera de su lugar habitual o de residencia, independiente de su situación jurídica, del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, de la duración de ese mismo desplazamiento. Entonces, la relación que uno ve entre el concepto de extranjero y el concepto de migrante que establece el proyecto de ley es que en el fondo el extranjero se convierte en migrante cuando se desplaza, pero, y por lo tanto se centra en una acción, en la movilidad, ¿no? La decisión que una persona tomó para salir de un lugar, ir a otro y cruzar una frontera internacional, pero esta reflexión y esta definición y su relación con un extranjero me parece importante porque, primero, vemos que la consecuencia de la migración es el extranjerismo, es decir, es esta condición del que no tiene un vínculo especial con el Estado y por lo tanto no va a tener los mismos derechos y obligaciones recíprocas que tienen los nacionales, porque vas a encontrar en un lugar o frente a un Estado con el cual no tiene esta relación profunda y especial que habla la Corte Internacional de Justicia, y por lo tanto una es consecuencia de la otra. Después, la definición misma que aporta el proyecto de ley
tiene algunos problemas, yo diría, conceptuales en cuanto a la forma como define lo que es un migrante, porque primero se centra en la movilidad, o sea, es un migrante la persona que se desplazó, se define, es decir, un migrante, se define un migrante no por lo que es, yo diría, sino por lo que ha hecho, que en este caso fue el desplazamiento. El desplazamiento, la acción de desplazarse de movilidad, es que la determina esta categoría de migrante. Él puede ser problemático porque en general los derechos y obligaciones, sean los derechos y libertades fundamentales, sean los derechos y libertades humanas o de derechos humanos, están pensadas en función no de lo que uno hace, sino de lo que uno es decir, están basadas en la dignidad de la persona humana. Entonces es aquí donde empieza a haber algunas tensiones conceptuales que el derecho no es capaz de resolver porque mantiene, como les digo, definiciones que son tradicionales, que son la base de los ordenamientos jurídicos desde siempre, digamos, y que quizás la realidad, la migración la pone en evidencia, pero que el legislador no es capaz de resolver de la mejor forma esas tensiones a través de una relectura de los conceptos, del concepto de extranjero, sobre todo más que el concepto de extranjero, los conceptos de estatuto jurídico, de derechos y obligaciones. ¿Quién es la persona que es titular de derechos y obligaciones para el derecho? Porque entonces, como les digo, lo que vamos a ver es que se empieza a construir un estatuto jurídico del migrante en función, como les digo, no de lo que es, pero de lo que ha hecho. Y este es arriesgoso para el derecho, porque porque en general, si concedemos o reconocemos derechos o establecemos definiciones, obligaciones en función de lo que cada uno hace o no hace, podemos fácilmente salir del ámbito jurídico y entrar en otras esferas, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del juicio moral respecto de las personas. Es decir, entonces, es una definición que se centra, como les digo, en la conducta de la persona para a partir de ahí después construir o identificar algunos derechos y obligaciones que el mismo proyecto intenta hacerse cargo, pero después tiene otro problema la definición de migrante que establece el proyecto de ley, porque como es tan amplia y solo habla y solo pone su foco en es migrante la persona que se desplazó, que cruzó una frontera, independiente incluso de la razón por la cual han hecho, entonces uno podría decir que un migrante, o sea, que un turista es un migrante, es decir, que la persona que sale de Chile y va a Francia a mirar la Torre Eiffel es un migrante. Y el tema es que quizás podemos pensar, no, pero un turista no es un migrante porque no tiene la voluntad, digamos, o la decisión que motivó ese desplazamiento no es fijarse en ese territorio, en ese otro país, sino que simplemente de ir a visitar lo que puede ser, yo qué sé, las maravillas arquitectónicas del país o naturales del país en cuestión y nada más. Y además, si uno ve el propio proyecto de ley, en ese mismo artículo 1 hay una otra categoría que se acerca mucho más a la de, y la forma como está escrita, a lo que puede ser la realidad del turista, que es el del extranjero transeúnte, que establece el número 8 de ese mismo artículo primero, que propiamente la de migrante. Y por lo tanto es como les digo, es una categoría que es poco precisa conceptualmente, y eso, claro, podría ser solo una cuestión conceptual menor, ¿no? Digamos, de definiciones o de etimología, pero en el derecho los conceptos son la base de todo, porque si no tenemos conceptos correctamente bien definidos, y a partir porque esos conceptos no son, para el legislador, las estructuras que van a permitir después construir una regulación sobre un determinado objeto o materia. Entonces, si no tenemos conceptos que son rigurosos, por lo menos desde el punto de vista jurídico, podemos crear todo un aparato normativo que tiene un vicio desde su origen. Además, hay una otra categoría que
que es específica, que remite a la persona que se desplaza y tiene el ánimo de fijarse en ese otro país, que es la categoría, que ese mismo artículo primero habla de residente. Entonces, para el proyecto de ley, el residente es la persona que beneficia, y me parece interesante que aquí utilice el concepto o el término de beneficiario, el que beneficia de una autorización de residencia temporal, oficial o definitiva establecida en los términos que lo va a hacer el proyecto de ley. Entonces, lo que vemos es que además este artículo 1, número 10, que es el que establece la categoría de migrante, termina siendo de tan amplio que es, me parece que más bien es una categoría aquí residual. Es decir, todos los demás, si no caben todos los demás conceptos o definiciones o categorías que están establecidas en el artículo primero, vamos a ponerlos de migrante. Es decir, si no es residente, y básicamente, entonces, ¿qué es lo que queda, digamos, de las categorías que existen en el artículo primero para la categoría o para el concepto de migrante? Quedarían los que son titulares de la permanencia transitoria, que es algo que establece de forma, yo diría, muy inteligente para producir como resultado la diferenciación de estatutos jurídicos, que es introducir el concepto y la distinción entre ellos, y por lo tanto vamos a dividir los extranjeros en los que son residentes, los que quieren residir y tienen la autorización para residir, es decir, que son beneficiarios de la autorización del Estado para estar o establecerse en el país, de los demás. Y los demás son los titulares de permanencia transitoria, que es la categoría donde van a estar turistas, por ejemplo, todos aquellos que están en Chile, pero que no son residentes, no son refugiados, no son eventualmente apátridas, y los que no tienen autorización para residir, es decir, las personas que se encuentran en situación migratoria irregular. En el fondo, entonces, lo que uno ve es que en el fondo la categoría de migrante tiene el peso y es una dimensión negativa que, como les digo, aparentemente, en una definición que es aparentemente neutral, a lo que está contenido en esa definición de migrante que le da el artículo primero del proyecto de ley, es básicamente migrantes a quien que no tiene o papeles, es decir, que no tiene la autorización del Estado para estar en Chile, o a quien que tiene esa autorización para estar en Chile no tiene autorización para residir en Chile. Puede permanecer en Chile, pero no residir en Chile. Y por lo tanto, y lo que después, cuando uno va analizando el proyecto de ley de forma más detallada, digamos, es que los que tienen la permanencia transitoria y los que están en situación migratoria irregular son los que están en la base, digamos, de los derechos que el Estado les va a reconocer y de las obligaciones que el Estado de Chile puede tener con relación a ellos. Entonces, me parece interesante, digamos, eso. Al final, una otra nota, digamos, respecto de esta definición de migrante que aporta el proyecto de ley con relación a lo que hay, digamos, a lo que tenemos, es que abandona esta definición, por ejemplo, es aparentemente neutral, porque, claro, ya no tiene, abandona la definición que establece el decreto con fuerza de ley 69, que sí, que crea el servicio el Departamento de Migración y Extranjería, que dice que el extranjero es el que ingresa al país con el objeto de radicarse, trabajar y cumplir las disposiciones del decreto con fuerza de ley. Es decir, para este decreto con fuerza de ley, que es el que tenemos vigente, un migrante para el legislador y para el derecho chileno es la persona que claro, que no tiene la nacionalidad, que no tiene este vínculo especial con el Estado de Chile, pero tiene el objetivo de residir en él para trabajar y que además es cumplidor de las normas, ¿no? Porque tiene que tener el objetivo, digamos, de cumplir las disposiciones del decreto con fuerza de ley que están que ahí aparecen definidas, entre ellas la obligación, después, no sé si el artículo 6 de este mismo texto que habla de que tiene que cumplir con la Constitución y todas las demás leyes, una suerte de deber general de cumplimiento del derecho que se impone, digamos, a los extranjeros. Se abandona un poco esta definición muy
criticable naturalmente, de migración, pero no es que ella haya desaparecido, la verdad, del proyecto de ley. Porque si uno después va a analizar las normas, por ejemplo, que establecen las condiciones de entrada para los extranjeros en Chile, lo que uno ve es que un residente, un extranjero que pueda aspirar a residir en Chile tiene que venir para trabajar, básicamente, porque si no es eso, es decir, si no viene a trabajar o estudiar o eventualmente algunas razones más familiares, pero la mayoría es para trabajar, probablemente entonces no tiene sentido que entre la categoría de residente, sino que la de permanente, con esta de permanencia transitoria. Y por lo tanto, yo diría que esa definición o esa visión de un migrante, como les digo, no desaparece formalmente, sí, porque si esto entra en vigor puede que deje de existir, pero igualmente está presente. Finalmente, otro concepto que establece el artículo primero es la de condición migratoria irregular. Y la definición que da el proyecto de ley, lo que uno ve es, en el fondo, que conecta o en el fondo se define como la presencia irregular, es decir, la condición migratoria irregular es la presencia no autorizada o la presencia que no se justifica a la luz de las normas, es decir, que la persona no trabaja o no viene a estudiar o, en fin, cualquier uno de los requisitos que va a establecer el proyecto de ley, entonces yo puedo considerar que esa presencia es irregular. Ya sé que esa presencia irregular se da por vía de una entrada irregular o porque su presencia en algún momento esa permanencia se convirtió después en irregular. Pero esta definición, que en el fondo es una definición objetiva, así lo está determinada por la ley, pero es una definición que no se hace cargo de las causanas de la condición migratoria, o las causanas de la irregularidad. Y esto de no hacerse cargo de las causanas de la irregularidad es lo mismo, es no admitir que es la propia ley, o en este caso el proyecto de ley, que va a definir lo que es o a producir la irregularidad. La irregularidad migratoria es una condición objetiva, porque es en el fondo, si bien el proyecto de ley no habla de personas irregulares, pero básicamente lo que dice es establece las condiciones para que una persona pueda estar en Chile, tener la autorización para estar en Chile. Pero en función de lo que es proyecto de ley establece, lo que estoy haciendo al mismo tiempo es no solo diciendo quién puede entrar y cómo puede entrar, sino que también estoy diciendo que los que no cumplan esas condiciones van a ser personas que van a estar en situación irregular. Y por lo tanto, es básicamente el legislador mira la irregularidad como si no fuera un tema de él, es decir, que es como si fuera un fenómeno social, o sea, una cosa que existe así, y yo simplemente me limito a constatar su existencia, pero no hago una reflexión en la definición que aporto de que esa irregularidad yo misma puedo estar produciendo como autoridad que tiene competencia para legislar, para producir normas jurídicas que van a regular la relación de los extranjeros con un determinado país. Y claro, esto es consecuente con el proyecto de ley respecto de la irregularidad migratoria. ¿Por qué? Y esto ya lo han dicho varias voces, el proyecto no se limita a decir que puede haber circunstancias en que las personas se encuentren en condición migratoria irregular, pero no aporta ninguna solución respecto de ello. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Porque alguien tiene que resolver. O sea, ¿qué ocurre si una autoridad detecta, digamos, o se ve frente a la presencia de una persona en situación es la expulsión, es la sanidad que puede ser voluntaria a través de este abandono, en una primera fase puede ser a través del abandono voluntario, o cuando ese abandono no ocurre de forma voluntaria, la expulsión propiamente tal. Entonces, más allá de la salida forzada de las personas, el proyecto de ley, el legislador no se hace cargo de ese hecho,
de esa circunstancia y de entender que es la propia, en el fondo es como cada legislación crea sus propios irregulares. Es decir, es la legislación migratoria no tiene capacidad de regular los flujos, pero sí tiene la capacidad, si lo quiere, de definir quiénes son las personas que se van a estar en situación regular o irregular. Y por lo tanto, una vez más, para el legislador, básicamente lo que hace es una suerte de negaciones, como, no sé, parece que en la psicología existe, ¿no? Creo que el término es ese, es la negación, ¿no? Cuando una persona no ve una realidad o hace todo para no ver lo que está delante de los ojos, bastando con no nombrarlo, como si no nombrar las cosas, eso no existieran, y con eso ya parece que el problema se resuelve. Y yo creo que el legislador chileno respecto de la irregularidad migratoria hace lo mismo, como que voy a fingir que no veo, sí voy a mencionar en una u otra norma, pero no me voy a hacer cargo y puede que con eso yo resuelva un problema. Y finalmente, la última reflexión respecto de estos conceptos con la de sujeto de derecho. Es que lo que vemos es que el proyecto de ley parte entonces de esta, creo yo que el legislador tiene esta visión del sujeto migrante como alguien que ni siquiera es alguien que no es, y por lo tanto el sujeto jurídico también es un no sujeto. Y es tan no sujeto jurídico para el derecho que si uno ve, por ejemplo, el artículo 3 o 16, ahora no recuerdo bien, que es el que establece una suerte de cláusula general del principio de igualdad y de no discriminación, en rigor, o sea, formalmente, o si uno lee el texto, sí puede que sea una cláusula general, una forma de un ejemplo de una cláusula general del principio de igualdad y no discriminación, pero en el fondo, para mí, ese artículo es una justificación no para la igualdad, sino que es una justificación para la desigualdad. Es decir, ¿por qué? Porque si yo leo el principio ese artículo, que es el artículo 13, con los demás artículos, que es los que van consagrando derechos, lo que yo tengo en el fondo es el legislador a decir, sí, los extranjeros y nacionales son iguales frente al derecho, y son titulares de derechos y obligaciones de acuerdo a la Constitución y a la ley, pero después, derechos del trabajo, sí tienen los mismos derechos, pero de acuerdo a lo que digan los requisitos que establezca la ley. Y la ley, cuando establece requisitos, es para la desigualdad, no establece requisitos para la igualdad. ¿Tiene derecho a la educación? Sí, pero solo si son niños en estas circunstancias. ¿Tiene el derecho a la vivienda? Sí, pero solo en estas circunstancias. En el fondo, entonces, pese a que formalmente el proyecto de ley, pudiéramos decir, hace un acercamiento al derecho internacional de los derechos humanos y a las exigencias propias del principio de igualdad y no discriminación, lo que yo creo que trata de hacer es respaldarse para el tratamiento diferenciado que el proyecto de ley va a establecer a los extranjeros entre nacionales y extranjeros, y incluso la desigualdad entre extranjeros, entre varias categorías de extranjeros, porque lo que vemos es que en función de ciertas características, las personas extranjeras pueden tener más o menos derechos, o con más o menos alcances. Y por lo tanto, y concluyendo, creo que para el legislador nacional, el extranjero y el migrante es un sujeto jurídico que, al contrario del nacional, no aspira a la igualdad jurídica, sino que a lo sumo a una desigualdad que no sea discriminatoria o arbitraria. Pero no se puede, yo creo que el legislador ve como alguien que no puede aspirar a más que eso. Es decir, a que su tratamiento jurídico respecto a sus derechos y obligaciones van a ser desiguales, y a lo sumo lo que vamos a garantizar es que esa desigualdad no sea arbitraria o discriminatoria de una forma grotesca con relación a las obligaciones que el Estado pueda haber asumido en la esfera internacional o incluso en el ámbito constitucional. Y con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Fue una exposición muy interesante, de la cual extraemos varias ideas, ¿cierto? Esa relación extraña, incómoda, en cómo el derecho identifica ciertas otredades, y dentro de estas mismas otredades, como puede ser, como las personas migrantes y o extranjeras, subcategorías de otredades, ¿cierto? Y las excluye de distintas formas, inclusive en un intento de
proteger y regular como podría ser un enunciado como la ley que estamos analizando, ¿cierto? Que se encuentra en tramitación. Y la otra reflexión súper como general, ¿cierto?, que queda es cómo el derecho funciona, y es algo bastante cliché para las personas que ya como que estudiamos derecho, ¿cierto?, y que es como funciona a destiempos de lo que sucede a nivel social, ¿cierto? Va a pasos mucho más lentos de lo que debería, y en este caso no son pasos más lentos solamente, sino que son pasos súper como deshumanizantes de lo que debería estar siendo su objetivo principal. Y por eso ahí hay una visión súper carente de la esencia de los derechos humanos, de acuerdo a su exposición. Así que muchas gracias, creo que muy, muy, muy interesante, y ahora le damos el paso a Constanza para que pueda realizar libremente su comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias a Rodrigo por darme el paso y por esa introducción, y también a Rita por su interesantísima contribución al proyecto de ley. Yo, más que referirme al mismo texto del proyecto, que ya creo que la profesora Lajes lo examinó con bastante cuidado y también una perspectiva muy crítica respecto a esta producción de otredad que habló Rodrigo, o respecto también a una producción de un sujeto incompleto jurídicamente, o un sujeto que no es ni para la ley ni para la sociedad. Nosotros agregaríamos de la línea 1. Pero me voy a centrar más que en el mismo texto al contexto y al proceso de discusión en que este texto se está generando. Porque si bien, como ya todos ustedes deben saber, incluso mejor que yo, que no vengo desde la disciplina del derecho, una cosa son los textos que se presentan y otras son cómo se van adecuando y cómo se van modificando de una manera a veces bastante monstruosa, en el sentido de que bastante fragmentada, a partir de los consensos políticos que se desarrollan en el Congreso, y que también muchas veces también se dan en el espacio público, sobre todo hoy día, en que estamos en una sociedad en que se comenta, en que se opina sobre todo. Entonces yo quisiera referirme a puntos que ella tocó, como respecto a la negación del migrante como un igual, pero también a las narrativas que hay detrás de una ley que combate aquello que ella misma produce. Lo cual no fue un desafío tan fácil, porque yo provengo de una línea de investigación que no necesariamente está examinando las normativas y leyes, sino que más bien los efectos sociales que estas normativas y leyes producen, o la dimensión subjetiva que tienen estas normativas y leyes en cómo las personas que están involucradas, las mismas personas migrantes, comprenden y también tienen expectativas respecto a esa legislación. Y una de las primeras cosas que pienso y siento que deben ser consideradas respecto al actual debate que hoy se está generando es toda la discusión que se ha dado en torno a puntos esenciales del proyecto en materia de protección de derechos considerados como fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, como la identidad, el trabajo o la vivienda, pero también el debate que se ha generado respecto al establecimiento de sujetos especiales de protección, como por ejemplo los últimos debates respecto a las mujeres víctimas de tráfico y trata, a los niños y niñas hijos de inmigrantes no acompañados, o a las víctimas de violencia intrafamiliar. Debates que finalmente han hecho explícito que la voluntad política no pretende otorgar igualdad a las personas migrantes, ¿no? Ni pretende modificar esa incompletitud jurídica de la que nos habló la profesora Lajes, más allá de exacerbarla, para que nunca sea un nacional y siga un no siendo, como dijo la profesora. Y si bien el espíritu restrictivo y discriminador del proyecto de ley es previo al contexto del COVID-19, el escenario actual está marcado por una narrativa estatal de unidad de la nación para el combate contra el virus y sus efectos, donde el gobierno central y los medios de comunicación tradicionales han sido lo suficientemente creativos para poder ampliar nuestra propia comprensión del virus, lo cual ha sido perfecto para promover la idea de que se necesita una ley restrictiva y llena de condicionalidades para regular la entrada y la integración de las personas migrantes a la sociedad chilena. Algunos ejemplos. El 7 de abril, el diario La Segunda decide colocar una imagen de portada, la foto de una mujer negra, con su hijo en brazos, junto a un titular alarmante respecto a la llegada del COVID-19 a Chile. Aproximadamente 2 semanas más tarde, el presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud, Jaime Mañalich,
habla de los peligros de la inmigración ilegal para la seguridad pública de la nación y de su salud. Días después se anuncia la tramitación del proyecto de ley migratoria con suma urgencia, y durante su tramitación los parlamentarios oficialistas han señalado cosas como que, abro comillas, la segunda pandemia es la migración, cierre comillas. Al mismo tiempo, diarios como El Mercurio o La Tercera, además de otros medios digitales que dan apoyo al oficialismo, comenzaron a entregar datos que supuestamente evidenciarían los peligros de una oleada migratoria masiva post-crisis, así como entregan proyecciones de decadentes escenarios económicos futuros y con pocas ofertas laborales, abriendo un debate respecto a la prioridad de chilenos por sobre migrantes en los puestos de trabajo. Y es que quizás el principal problema de este proyecto de ley es que no considera las migraciones como un proceso social, con múltiples dimensiones, ni considera a las personas migrantes como grupo heterogéneo de personas y realidades, ni siquiera considera a la emigración de nacionales como parte de la realidad migratoria, pues no hace parte de este proyecto de ley, sino que se basa en la consideración de la construcción de una posible amenaza interna y de un posible enemigo, al igual que lo hizo el Decreto Ley de 1975 o que la Ley de Residencia de 1918. Y si bien podemos destacar las particularidades de la estrategia comunicacional política del gobierno actual para llevar a cabo una de sus promesas de campaña, esta tensión entre lo que es la migración como un proceso social y la migración como una construcción política va mucho más allá de los últimos meses de crisis. Es que este llamado problema de la migración no es nuevo ni contemporáneo, sino todo lo contrario, tiene raíces históricas que aún no conocemos, ni hemos estudiado del todo, y que cada día se vuelve más relevante para poder comprender las relaciones que como sociedad de llegada establecemos con las personas migrantes. La construcción del migrante como enemigo no solo da sentido y justificaciones a leyes y políticas restrictivas y guiadas por las condicionalidades de derechos, sino que además vuelve a los migrantes responsables de su destino, como por ejemplo de su irregularidad migratoria. Y para esto de nuevo me tomaré de ejemplos de la coyuntura actual. Al igual que el porfiado de la cuarentena, las autoridades del gobierno señalan al migrante con suspicacia, como si toda posibilidad de entregar garantías de derecho o protecciones especiales fuese puerta de entrada para un supuesto aprovechamiento de los migrantes para hacer pasar lo que coloquialmente señalamos como el gato por liebre. Quizás los ejemplos más escandalosos de esto en el último tiempo fueron los debates en torno al reconocimiento de la protección especial para víctimas de trata y tráfico y de niños y niñas no acompañados. Ambos debates en los cuales el gobierno y el oficialismo señalaron que no debería darse tal protección especial, pues en el caso de los niños estos serían usados para activar redes de tráfico de personas, y en el caso de las víctimas, mujeres víctimas de tráfico y trata, fueron señaladas más bien como delincuentes que como víctimas. Así, en diferentes notas de prensa, comunicados oficiales, entrevistas, debates parlamentarios, paneles de conversaciones, este último tiempo hemos escuchado cómo se ha señalado reiteradamente que el migrante es irresponsable, que quiere todo regalado, que lo quieren todo fácil, que quieren todo rápido, que se le ayudan todo, que no cumplen con lo que las instituciones solicitan. Se ha señalado que el sistema de gobiernos anteriores era laxo y permisivo, el sistema migratorio, que se dejó entrar a personas a vista ancha y que nunca se ordenó el sistema para saber realmente cuántos son y dónde están. Se habla de ellos y de ellas como si tuvieran una voluntad de ilegalidad, como si el estado de irregularidad migratoria fuese una elección o un hábito que no pueden cambiar, como si a los migrantes les gustase ser fantasmas para las instituciones y las leyes, pues su único motivo sería ganar dinero y luego irse, o como si otro motivo sería vincularse con las instituciones para engañarlas. Sin embargo, en las entrevistas que hemos llevado a cabo en nuestra investigación, a personas migrantes, así como el trabajo que hemos hecho con las organizaciones sociales, nos han demostrado todo lo contrario, que en una buena parte de la población migrante en Chile hay un deseo por integrarse a la sociedad chilena y que también hay un deseo de reconocimiento de sus derechos, de ciudadanía y por sobre todo de protección, cuando son objeto de abusos, de discriminaciones y de humillaciones, más aún cuando son objeto de crímenes. Son muchos los ejemplos que hoy podríamos dar para hablar sobre la desprotección en la que viven las personas migrantes en Chile y en los múltiples problemas que tienen no solo para acceder a los derechos como la salud, la educación y la identidad, sino también en su acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Hoy en día estamos frente a un escenario de aumento de trata de personas, tanto por explotación laboral como sexual.
También hay personas migrantes desaparecidas, hay también asesinados en robos y en ataques de odio, así como también asesinados a manos de agentes del Estado en el marco de la revuelta del 18 de octubre del año pasado, y cuyos procesos no logran avanzar para obtener la llamada justicia. Además, hay cientos de mujeres que viven en condiciones de violencia sexual, física y económica al interior de sus hogares y que no pueden hacer denuncias contra sus agresores por tener una visa dependiente. Así como también hay miles de mujeres que son erróneamente acusadas de abandono o negligencia infantil, donde el caso de Joan Florville es uno de los más conocidos, y aún así la justicia no ha llegado. Su vida vale 250.000 pesos, esa fue la multa dada a la Municipalidad de Lo Prado. Una afrenta para las organizaciones migrantes que piden justicia desde su muerte y que este viernes conmemoran un año más de su asesinato para pedir que el 30 de septiembre sea declarado el Día contra el Racismo en Chile. Asimismo, las trayectorias migratorias que hemos estudiado están marcadas por desprotecciones que tienen gestos más cotidianos, pero igual de violentos: la espera, la incertidumbre, los callejones sin salida. Si bien se hace mucho énfasis en la responsabilidad del migrante con la institucionalidad migratoria, que yo creo que la profesora Lajes mencionó bastante al respecto, poco se menciona respecto a lo caótico y lento que se ha vuelto el proceso de regularización migratoria y las deficiencias de sus intentos de modernización digital. De las escasas y deficientes estrategias de acceso a la información, orientación y herramientas que hoy existen desde el Estado para apoyar a las personas migrantes a solucionar sus situaciones migratorias, así como la falta de difusión de las decisiones discrecionales tomadas por las autoridades de gobierno respecto al sistema de visas o los procedimientos de solicitud. Una situación que ya estaba presente previo a la pandemia y que tuvo como momento álgido las falencias desplegadas por el proceso de regularización extraordinaria y que hoy en día queda en evidencia con el cierre de las oficinas presenciales y la escasez de canales de comunicación de los servicios estatales implicados en el proceso de regularización. En un escenario de este tipo, ha sido la colaboración conjunta entre organizaciones sociales, universidades y fundaciones principalmente, que han logrado desarrollar un trabajo que, si bien siempre está al tope, ha intentado mitigar la falta de información y de explicación de cómo funciona el sistema. Porque no solamente es un sistema que no entrega soluciones para la irregularidad y que al mismo tiempo la produce, sino que además tiene un sistema nefasto, caótico, donde las personas se ven perdidas de cómo solucionar dentro del laberinto burocrático que ha creado el actual Departamento de Migración. Las organizaciones también han entregado apoyo legal cuando los derechos más fundamentales han sido vulnerados, como por ejemplo los rebotes en frontera de personas que piden refugio o de niños y niñas. También en estos últimos meses han comenzado a usar recursos de protección para exigir que la entrega de respuestas de la autoridad sobre las solicitudes del proceso de regularización se enmarque en determinados límites temporales, un hecho simple pero que está ausente en la ley. ¿Cuál es el tiempo que tienen los servicios del Estado para dar respuesta a la solicitud de visa o residencias, entre otras? Y aquí se ha abierto otro punto del problema. El Estado, en vez de reconocer el trabajo de la sociedad civil en relación al evidente problema de información y difusión respecto de cómo funciona el sistema migratorio en Chile, pero también de desprotección que genera la discrecionalidad que otorga a las autoridades y funcionarios de gobierno respecto a la persona migrante, ha optado por criminalizar a quienes prestan este tipo de ayudas y orientaciones, señalando que terminan por ayudar a las personas a hacer trampa y por tanto a engañar a las autoridades de gobierno. El engaño parece ser una pieza fundamental de la política migratoria actual, o por lo menos de una propuesta comunicacional, apareciendo como una de sus principales justificaciones. Pues la migración aparece, al igual que el caballo de Troya o la caja de Pandora, como parte de un engaño diseñado para contener las peores amenazas contra un pueblo. Frente al supuesto engaño, se ha querido plantear que la única solución es una ley restrictiva, con mecanismos que permitan develar el engaño. Por ejemplo, las visas consulares vendrían a develar el engaño de lo que el gobierno ha llamado turismo laboral. Un engaño que además atribuyen a pensamientos de izquierda. Lo que olvidan mencionar es que las visas consulares no detienen las migraciones, solo las precarizan y generan condiciones para que exista más irregularidad migratoria al cerrar otras posibilidades de regularización. Para terminar, solo quisiera reforzar que, si bien me he centrado en el lugar construido del enemigo en la ley y política migratoria chilena, se debe señalar que esta idea de amenaza no es única ni propia de la ley, sino que también está presente en la sociedad chilena, que ha crecido mirando a la frontera como un espacio de disputa y no de encuentro, y que según nuestros resultados preliminares
sus vínculos con la migración están marcados por la lejanía, el temor y el rechazo. Aún nos falta comprender más sobre la relación que existe entre estas ideas que encontramos en las palabras de personas comunes y corrientes y que son a su vez las mismas que encontramos en leyes y normativas estatales. ¿Qué tipo de relación sostienen? ¿Se podría establecer que es una es causa de la otra? ¿O más bien que ambas hacen parte de un sistema mayor? Si bien hoy día desde la línea de investigación 1 del proyecto estamos aún abocados a comprender tal relación, sí podemos establecer que existe. Es decir, que muchos de los argumentos, críticas y puntos de vista expresados por la clase política y vistos hoy en día en el proyecto de ley de migraciones son compartidos por la sociedad chilena, hacen parte de nuestro sentido común, aquel donde ante la ley los migrantes no son ni deberían ser iguales que nosotros los chilenos. Muchas gracias. Gracias a ti, Constanza. Wow, también muy, muy, muy interesante tu exposición. Creo que algo que con lo que yo me quedo es el concepto como de las voces, pero también de los ecos, porque efectivamente, como partió la narrativa respecto a cómo se reflejaban estas voces de las migraciones, ¿cierto? O sobre las migraciones a nivel comunicacional, a nivel del poder ejecutivo, ¿cierto? Y cómo estas después hacen eco, no solamente en la sociedad, ¿cierto? Construyendo relatos, construyendo falsas verdades, sino también a nivel legislativo, en que este eco llega al legislador y crea una nueva voz que también surte ese efecto discriminador. Yo creo que esos canales de comunicación que se van creando instalan finalmente discursos que permean a nivel legal. Y esa interacción creo que no puede analizarse solamente a nivel jurídico. Entonces, también creo que analizar esas voces y ecos es un ejercicio muy, muy, muy importante para saber qué es realmente lo que está pasando. Así que te damos las gracias de parte de todo el proyecto, ¿cierto? Aprovecho de también darle las gracias a las personas que han apoyado con la organización de este evento, a las tesistas de nuestro proyecto, ¿cierto? Marco y Josefina, que específicamente han trabajado en estas jornadas, también a ayudantes del Centro de Derechos Humanos que han estado cooperando con la difusión, Cristóbal y Montserrat sobre todo. Y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas. Hemos recopilado 2 preguntas iniciales para, como una provocación en verdad, para generar algún espacio como de retroalimentación, ¿cierto? Creo que ambas exposiciones tienen ese carácter en que dialogaban muy bien entre sí y de forma muy complementaria. Entonces quizás estas preguntas también pueden favorecer una provocación de esa índole. La primera pregunta, bueno, está dirigida hacia la profesora Rita, pero me imagino que es súper abierta, y dice, muchas gracias por la exposición, quisiera preguntarle a la profesora Rita qué propuestas alternativas existen, ya sean derecho comparado, doctrina o derecho internacional, de conceptos de migrantes y extranjeros, sin caer en los efectos explicados en el proceso de conformación del sujeto migrante aquí en Chile que genera segregación y negación institucional. ¿Ya? Esa pregunta es de Dalal Marzuca, muchas gracias por esa pregunta. Y la segunda de Josefina Arias, tesista de la línea 2, que dice, en la misma línea de Dalal para ambas, ¿qué criterios podemos usar para definir u otorgar la membresía cívico-política de migrantes sin que sean categorías discriminatorias ni racistas? ¿Qué criterios podemos usar para definir u otorgar la membresía cívico-política, entre comillas, de migrantes sin que sean categorías discriminatorias ni racistas? La idea es que acá puedan responder las preguntas, provocaciones también a partir de los diálogos de sus exposiciones, ¿cierto? Y vamos a seguir recibiendo preguntas en el chat. Así que le doy el pase primeramente a la profesora Rita para que pueda referirse a lo señalado. Gracias, Rodrigo. Voy a tratar de contestar a ambas preguntas en una sola respuesta, dado que tienen algunos puntos comunes. La primera dificultad, y eso no sé si yo como jurista lo puedo resolver, es cómo una persona deja de ser racista, ¿no? Porque en el fondo es como el Estado, porque si hay racismo, si hay estas visiones negativas que de alguna forma
quizás no intencionalmente están expresadas en estos conceptos o en estos términos, que después no están de decoración en un texto legal, pero cómo desproverlos de ese contenido racista si el legislador, por ejemplo, es racista, ¿no? No sé si, claro, yo creo que ahí Constanza y toda la línea 1 será mucho más capaz de dar esa respuesta, digamos, que el derecho, ¿no? A lo sumo nosotros podemos identificar el racismo y denunciarlo y ver cuáles son las consecuencias jurídicas que esa conducta racista conlleva y eventualmente si hay una dimensión jurídica, digamos, consecuencias jurídicas para ello. Sin embargo, hay cosas que están, hay conceptos y ideas que yo creo que están profundamente equivocados en el proyecto de ley, más allá después de las soluciones técnico-jurídicas para las situaciones, para el tipo de visa o los requisitos, las provisiones. Hay cosas que están, por ejemplo, cuando estaba revisando esto, ¿cómo se llama? El artículo, que yo creo que es todavía el artículo 6, que es sobre integración e inclusión. Y dice, el Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la interculturalidad con el objetivo de promover la incorporación y participación armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el respeto de la ley, de la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esta integración o inclusión o de este concepto? Es que es unilateral. En el fondo, lo que el Estado de Chile está diciendo, que su preocupación es de que yo voy a tomar estas personas que tienen unas lenguas y unas costumbres y unas etnias, unas cosas diferentes a los nuestros, a los que ya acá estamos, los voy a tomar y los voy a incluir dentro de la sociedad chilena. Pero la sociedad chilena se queda igual, tal como está, porque es perfecta, y yo voy a colocar esas personas acá, y voy a ver de qué forma ellas pueden seguir siendo lo que son, hablando las lenguas que hablan, teniendo las costumbres que tienen, pero dentro de esta sociedad que se va a mantener como está. Es decir, la idea de la inclusión unilateral, y esto no es así, o sea, una vez más, y aquí quizás ni siquiera el derecho, la ciencia o el área del conocimiento que más puede aportar, más la sociología, los estudios interculturales, étnicos, raciales, es decir, este es un camino de doble vía. Se integran las personas que llegan, pero los que estamos también nos vamos a integrar a esas personas que van llegando. ¿Por qué? Porque nuestra puede ser sujeto a modificarse con la presencia de estas personas. No son solo ellas y las que vamos a colocar dentro, sino que nosotros también. Entonces, o sea, si yo tengo una norma como esta, en que yo digo que la política migratoria chilena va a tener como objetivo la integración, pero la integración, inclusión, entendida en estos términos, entonces todo está equivocado, la forma como vamos a ver los derechos, ya sea los derechos sociales y culturales y económicos de estas personas, la forma como vamos a lidiar, digamos, la relación del Estado y toda su institucionalidad con las personas, los nacionales con las personas extranjeras. Entonces hay que reformular, yo diría, no sé, como les digo, tengo dificultad, para mí la pregunta es cómo dejamos de ser racistas todos, ¿no? Y cómo el Estado puede dejar de ser racista, cómo es ese proceso, cómo se hace, ¿no? No sé si es el derecho, la disciplina, no sé si es una norma jurídica que diga que no podemos ser racistas o que el Estado no puede ser racista la que va efectivamente ser eficaz y a través del cual el Estado lo va a dejar de ser, ¿no? Creo que ahí tendrán que funcionar otras herramientas, pero desde luego, como les digo, dejar eso. 2, la inclusión y la integración de las personas y sobre todo y pasar de lo que tenemos para algo mejor desde el punto de vista es decir, tiene que darse, mejor dicho de otra forma, lo que creo que el derecho tiene que hacer con relación a las personas extranjeras es verlos como sujetos emancipados y emancipadores. Es decir, como personas que son agentes de acción
como personas que tienen realmente derechos y obligaciones, no algunas cositas que yo les voy a reconocer porque están dentro de mi sociedad y para que ellos puedan ser los más felices que quieran de acuerdo a sus costumbres dentro de esta sociedad que permanece inmutable, ¿no? A la presencia del otro. Y eso pasa por un reconocimiento de los DESC, naturalmente, pero pasa por un reconocimiento en serio de los derechos políticos a las personas que viven en Chile. Y lo que vemos es, y ahí lamentablemente incluso, sí, claro, podríamos decir, bueno, quizás nos podría contentar o disminuir el pesimismo si pensáramos, bueno, este es solo en Chile, pero si vemos el derecho comparado y vemos lo que tiene, las soluciones que proponen los otros estados, lo que vemos es que los derechos políticos son el último reducto, digamos, que guarda el Estado para poder establecer una diferencia abismal, digamos, entre los extranjeros y entre los nacionales. Es decir, como los extranjeros no tienen este vínculo especial, profundo con el Estado, porque no han nacido acá y no entienden tan bien como es esto, entonces yo no les voy a atribuir derechos políticos a la misma dimensión o con el mismo alcance que yo atribuyo a los ciudadanos extranjeros. Otra cosa que sí parece interesante, por ejemplo, que algunos países lo hacen, no es el caso de Chile, por ejemplo, es un reconocimiento formal en la Constitución, por ejemplo, de este derecho a la naturalización. Por ejemplo, la Constitución argentina dice que los extranjeros residentes por lo menos hace 2 años en en Argentina, tienen derecho a la naturalización, tienen derecho, o sea, pueden postular o solicitar la nacionalidad argentina. Y esto está a nivel constitucional, no fue remitido a las leyes de nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Y eso le da una dignidad que no es solamente formal, sino que se acerca más a una idea de que efectivamente puede ocurrir. Es decir, que esto de ser miembro de una comunidad social, nacional no es una suerte de club exclusivo, ¿no? Que uno va y que tiene servicios espectaculares y se diferencia de los que no pertenecen a ese club exclusivo, ¿no? De fin de semana. Yo creo que la nacionalidad no es eso, ¿no? Yo por lo menos no tengo esa concepción de pertenencia a un Estado nacional como algo exclusivo, ¿no? A que algunos tenemos derecho, porque entonces eso plantea un problema con implicancias jurídicas, pero que desde luego se discuta en una dimensión ética. ¿Estamos entonces dispuestos a decir y a aceptar que hay ciertos derechos o que estamos dispuestos a reconocer que ciertas personas tienen derechos por la simple razón de que son nacionales, es decir, por la simple razón de que han nacido en ese país o han heredado esa nacionalidad por vía consanguínea? Entonces, si eso estamos dispuestos a asumir éticamente, esa idea, claro, jurídicamente, entonces, claro, también es posible defender esa desigualdad que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, yo diría, una integración seria pasa por un reconocimiento mucho más serio, envías a apartarse de un gobierno de la humanidad hacia la residencia, que es un vínculo, que puede ser un vínculo tan profundo y tan digno y tan especial como la nacionalidad, ¿no? Entre un individuo y el Estado, para también ahí asentar entonces la residencia, el reconocimiento de derechos y obligaciones recíprocas entre los individuos y el Estado de su residencia, el Estado donde se encuentra en ese momento, digamos. No sé si con eso ayudo a las preguntas que han sido hechas. Muchas gracias, profe. Constanza, te damos la oportunidad también de responder. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que señaló Rita. Obviamente no tengo tantos argumentos técnicos para dar, pero sí estoy de acuerdo con que tiene que haber aquí una de las cuestiones básicas y que probablemente también Liliana con Eduardo van a trabajarlo más en la última sesión, es la superación también de la nacionalidad como el vínculo principal entre las personas y los estados.
la propuesta de residencia que hace Rita, por ejemplo, es una alternativa. Yo creo que el cuestionamiento tiene que partir por ahí, porque definimos en el fondo que la nacionalidad es aquello que nos permite formar parte de un grupo social, la que nos permite acceder a tales derechos o bajo qué condiciones. Y ahí hay que entender, hay muchísimos autores que han trabajado, también Eduardo Taller lo hace, pero también Mengíbar, Sassen, entre otras, en que finalmente el problema está en que el migrante, y también como lo señaló Rita, siempre va a ser un negativo. El migrante siempre va a ser medido en relación al verdadero ciudadano, que es el nacional. Y por tanto la relación que va a tener, el vínculo que va a tener con el Estado, del cual no es nacional, del cual no es y no está siendo y no va a ser, es un sistema de condicionalidades que te ponen el Estado a través de las leyes y las normativas infralegales para en el fondo condicionar el acceso y condicionar la integración a esa sociedad. Y ahí, bueno, hay varios factores, ¿no?, que uno puede analizar para ver finalmente cómo se construye ese régimen de condicionalidades o ese sistema de condicionalidades, y cómo uno puede ir mejorando dentro de lo posible estos sistemas, entendiendo que también son sistemas que son perversos, porque de alguna forma ponen en una situación más servil, en algunos casos, a las personas migrantes que no llegan con tantos capitales o que sufren descapitalizaciones fuertes en Chile, como por ejemplo es el caso de los migrantes haitianos, que sí tienen capitales, pero que en Chile no son reconocidos como tales, por ejemplo. Porque en el fondo el Estado, ¿qué es lo que hace un Estado? El Estado te promete, ¿no?, este Estado como lo que señalaba Rita, ¿no?, de este Estado como de que no eres, pero como que simulamos que lo eres, ¿no? Entonces simulas que eres un nacional, pero en verdad no lo eres, pero que para poder llegar a este estado como de similitud, lo más cercana a la ciudadanía total, tú tienes que cumplir todos los requisitos, tienes que portarte bien y tienes que esperar un tiempo. Y ahí hay tres trampas, ¿no? Porque cumplir los requisitos, hoy en Chile es sumamente difícil para una persona migrante cumplir con requisitos que te pone la autoridad migratoria, los requisitos que también aparecen en las leyes, porque gran parte de esos requisitos están puestos a discrecionalidad de las autoridades, en el fondo del momento, las autoridades vigentes, y por tanto esos requisitos también cambian en forma y a veces incluso en contenido. Se crean nuevas visas, se crean nuevas formas de solicitudes, se moderniza, etcétera. Así que también hay una primera trampa, ¿no? Y lo que hablaba antes yo también, de cuál es la difusión que tenemos también de cómo las personas, cuáles son en el fondo las condiciones, ¿no?, más materiales que el Estado crea para que esos requisitos puedan ser cumplidos. Después está la segunda trampa, que es del portarse bien, ¿no?, que también te pone siempre en una suerte como de posición inferior, donde una suerte como de moral también que va guiando de alguna forma como las relaciones sociales que la persona migrante va generando durante su estadía en Chile, y también la lejanía y la cercanía que va estableciendo con la sociedad chilena y con las instituciones chilenas. Y en tercer lugar, quizás la trampa mayor, sería el tiempo de la espera, ¿no?, que tienes que esperar un tiempo en que cumples los requisitos y en que te portas bien y en que nosotros vemos si has cumplido todo lo necesario para ser como un nacional, pero que finalmente de lo que se está viendo ahora, de cómo funciona realmente el sistema migratorio, estamos viendo de que es una transitoriedad, una temporalidad permanente. O sea, la gente está en ese momento de espera por años incluso, puede estar esperando una respuesta del Estado respecto a su estatus migratorio, y también con muy pocos canales para poder entregar más información. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es examinar bien este sistema que tenemos con bastante realidad, con consideración no ya tanto de la construcción del enemigo y de la seguridad interna del Estado, sino que de los derechos y las garantías fundamentales de todos los seres humanos, y que veamos ahí cuáles son, cómo se está rigiendo este sistema de condicionalidades y cuáles son finalmente los efectos que tienen en las personas que están obligadas a estar en este sistema.
Y la verdad es que lo que uno ve es ansiedad, incertidumbre, angustia, temor, y que también lleva a muchas personas a elegir la opción de una migración de retorno o migrar hacia otro país en los últimos meses. Eso. Muchísimas gracias a ambas. Les comento que han llegado varias preguntas y agradecemos obviamente todo el interés, pero la idea es que cerremos tipo 7, entonces vamos a hacer una última ronda de preguntas. Vamos a acumularlas, son 3, pero ahí ustedes puedan ir viendo cuáles le pueden dar más énfasis a algún tema o a otro, o ir quizás respondiendo como de forma global todo, y después vamos a dar paso para algo así como un cierre, ¿cierto? Para tratar de no pasarnos. A veces es difícil porque el tema da para harto, ¿cierto? Pero por eso tenemos otra jornada el siguiente, el lunes, ¿cierto? Entonces, vamos. La tercera pregunta de esta jornada es de Tiare y dice, para quien quiera contestar, quisiera saber cómo se maneja la discrecionalidad de la autoridad en este proyecto de ley. Después Dalal nos pregunta, en resumen, ¿cómo se explica el fenómeno discriminador en Chile de la población migrante dependiendo del lugar de procedencia? Por ejemplo, fomentar la migración alemana al sur, ¿ya? Y después, la última pregunta de esta jornada, de Natalie Blancas, dice, el resumen dice que es sobre la protección internacional hacia solicitantes de refugio, asilo venezolanos en Chile. ¿Cuál es el tiempo que demora el Estado chileno en brindar el estatus de refugiado? ¿Están aplicando la definición de la Declaración de Cartagena a los solicitantes venezolanos? Por último, ¿creen los solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana están contemplados en la normativa de inmigración chilena? Eso. Entonces, tenemos la discrecionalidad de la autoridad en el proyecto de ley, que esa pregunta por sí sola da para una jornada. Después, el fenómeno discriminador de la población migrante en Chile dependiendo del lugar de procedencia, y después respecto al refugio de asilo para el caso de Venezuela y la Declaración de Cartagena para solicitantes venezolanos, y si es que están contemplados efectivamente en la normativa chilena. Con estas 3 preguntas vamos a cerrar las preguntas y después vamos a dar paso a un cierre ya más formal de la actividad. Profesora Rita, le doy la palabra. Gracias, Rodrigo. Voy a contestar un poco a la primera, solo para dar un ejemplo, porque como dijo bien Rodrigo, es otras 3 horas hablando de la discrecionalidad en el proyecto y sus ejemplos, pero voy a hablar un poco de esa, y de la tercera pregunta sobre el asilo y refugio. Respecto de la primera, el proyecto de ley no termina, es decir, el proyecto, podríamos decir, el legislador migratorio convive bien con la discrecionalidad, ¿no?, en Chile. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley, si uno compara este proyecto con la ley actual, o con el decreto ley 1094, vemos que esa misma discrecionalidad que se critica a la actual legislación se mantiene en el proyecto de ley, y además puede en algunos casos ser peor, o sea, ser más, no peor, pero puede estar aún más acentuada que la actual legislación. Solo un ejemplo. Sabemos que la propuesta o que el proyecto de ley parte, en cuanto a las visas, parte de la idea de establecer como regla las visas consulares, es decir, las autorizaciones de entrada y residencia y permanencia en Chile se van a ser concedidas por un funcionario del Estado con el timbre del cónsul y todo eso, que está a miles de kilómetros de Chile, ¿no? En alguna parte del mundo, en varias partes del mundo, va a estar ahí funcionarios chilenos, y en nombre del Estado chileno van a conceder esa autorización. Si uno lee el proyecto de ley, por ejemplo, se dice en el artículo, a ver, les voy a decir para ser más precisa, digamos, porque no sé de memoria los artículos, pero en un artículo 69, relativo a la residencia temporal, y por lo tanto podemos decir que la estructura de las visas en el nuevo proyecto de ley es la visa consular. Esa es la figura central estructural a partir de la cual se va después a establecer o definir
la forma como las personas pueden entrar en China, se dice en alguna parte de este artículo que para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior del servicio a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, es decir, a los antecedentes que la ley expresamente prevé que puede exigir a las personas extranjeras para poder solicitar la respectiva visa, los consulados pueden solicitar antecedentes adicionales para ayudar a la decisión de conceder o no la visa, de autorizar o no la entrada y residencia en Chile. Y en esa facultad adicional que se da de solicitar antecedentes, más antecedentes de los que están en la ley o en el proyecto de ley, que no sabemos bien cuáles van a ser, probablemente el futuro reglamento quizás los va a decir o no, no lo sé. Además de ello, se puede incluir también una entrevista personal con el interesado. Pregunto yo, ¿cómo yo puedo garantizar la transparencia de la decisión que salga de un consulado chileno en el resto del mundo, si la decisión, o si por ejemplo esta entrevista personal es lo que determina autorizar o no autorizar la entrada o la residencia de la persona? ¿Cómo yo aseguro el debido proceso? La transparencia de las decisiones administrativas, si yo tengo una norma de este tipo, que además, como les digo, va a ser la estructura de todos los sistemas de visas que el proyecto de ley puede implementar. ¿Cómo yo voy a garantizar que esa entrevista va a respetar, no va a ser discriminatoria? Yo no tengo forma, o sea, el Estado chileno no tiene forma ahora, o sea, es muy difícil de hacer ese control de legalidad respecto de este procedimiento, que es una entrevista además, es decir, que no va a quedar constancia en ninguna parte, salvo que la ley o el reglamento obliga a una acta de esa entrevista o algo así, cosa que el artículo no lo dice, y además un control de legalidad sobre un acto oral realizado a miles de kilómetros de distancia. Como jurista yo no sé cómo se puede hacer esto, o sea, es decir, si yo acepto que la nueva regla va a ser la extraterritorialización del control migratorio, entonces lo que estoy diciendo es que también va a haber una extraterritorialización del control de legalidad, pero esa extraterritorialización del control de legalidad es muy difícil de hacerla de acuerdo para ver si los cumplimientos de los estándares de derecho internacional, los estándares constitucionales, los estándares legales, lo que sea. Entonces, lo que yo me es que el proyecto de ley puede incluso acentuar la discriminacionalidad que ya tenía la legislación actual, y lo digo acentuar porque la legislación actual tiene las visas consulares, pero es compatible a un sistema mixto, porque tiene visas consulares y las visas nacionales, territoriales, como lo quieran llamar. Pero si el futuro va a ser esa la regla, yo creo que va a ser complejo. Después el tema de refugio y asilo en el caso de las personas de Venezuela. En Chile, la decisión del Estado chileno para resolver el tema del éxodo de venezolanos no fue la vía del asilo ni del refugio, fue la vía migratoria, a través de una visa específica para el efecto, que fue esta visa de responsabilidad democrática. Pero esa visa es una visa migratoria, es una visa temporaria, una modalidad de visa temporaria en su calidad de visa administrativa. Y eso, como les digo, claro, me pueden decir, pero resuelve el problema porque se le da la residencia durante 2 años a las personas, que es lo que ellas quieren en un primer momento. Sí, en términos prácticos puede que resuelva a corto plazo el problema. Desde el punto de vista del derecho o del rigor jurídico, no. Porque o yo considero que las personas provenientes de Venezuela entran en la categoría de refugiado, tal como lo indica la Convención de Cartagena, que dice que uno de los motivos por los cuales las personas pueden solicitar la protección internacional es cuando provienen de países donde hay violaciones sistemáticas a los derechos, violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, particularmente a la vida y a la libertad. Y yo considero que lo que ocurre en Venezuela es algo como eso.
los informes que tenemos internacionales al respecto parecen apuntar en ese sentido, hasta leer el último informe de las Naciones Unidas respecto de la situación en Venezuela, que indica que si eso es así, la buena técnica jurídica me diría que yo tendría que considerar los refugiados bajo la Convención de la Declaración de Cartagena, que está reconocida formalmente en la Ley de Asilo del 2010, si no me equivoco, 2011. Sin embargo, esa no fue la solución del Estado de Chile, sino que fue la vía migratoria. Hay una razón también para ello, porque la solución que se encontró, migratoria, digamos, es una solución temporaria, porque resuelve el problema durante 2 años, y después de 2 años vamos a ver si la persona postula una residencia a una visa temporaria, tal como está establecida en la ley. Mientras que si yo desde el principio parto por resolver estos problemas por la vía del asilo, naturalmente que los derechos y obligaciones son otros, el estatuto jurídico y la protección es otra, que es mucho más reforzada que esta visa temporaria de 2 años que se le dio en algún momento a las personas provenientes de Venezuela, y que además se cambió un poco la forma de ver los procedimientos o lo que le exigían, porque antes no exigían documentos nacionales de identificación y después en algún momento sí se pidió. Y ese es un ejemplo claro de lo que decía, por ejemplo, en el primer momento, de que la irregularidad migratoria es una producción jurídica. Tenemos personas que en un momento no eran irregulares o que no estaban en situación irregular, y a través de una medida muy concreta, que es de carácter administrativo, que es pasar a exigir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los documentos de identificación nacional, pasan a caer en eso, pasan a hacerlo. Lo que ayer no eran, hoy lo son. Y eso es porque hay un hecho jurídico que lo hace. Esa es la causal de la irregularidad migratoria en que miles de personas provenientes de Venezuela cayeron. No hay otra justificación, no hay otra causa que no fuera esa. Entonces, eso, para decir que en el contexto de la región, solo 2 países han utilizado la Convención de Cartagena, o la Declaración de Cartagena para hacerlo. México fue el primer país, pero ahora ya dejó de hacerlo, y Brasil fue el último, o el segundo y el último, en decir que lo hace, pero después también en la práctica vemos que no necesariamente es así, pero políticamente se reconoció como siendo los 2 países que utilizaron la vía del refugio, y eso da también para otros temas, como los estados están evadiendo sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de asilo a través de varias formas. Una de ellas es negar la condición o entender un cierto fenómeno del punto de vista político como que puede ser entendido como refugio, y utilizar la vía migratoria para ello. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, profesora Constanza. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a complementar de una manera muy corta también, porque creo que la profesora Laje entregó muchos más antecedentes para responder esta pregunta, pero respecto a la primera, sobre la discrecionalidad en el proyecto de ley y cómo uno la puede ver, yo creo que hay como hay una forma que tiene el fraseo del proyecto de ley, que es bien particular. Yo no he visto otras leyes, no sé si esto será como usual, pero en este proyecto de ley, por ejemplo, reconocen derechos, pero inmediatamente en la segunda parte del mismo párrafo, o en el párrafo siguiente en que se reconoce el derecho, se pone un fraseo que coloca la existencia de condicionalidades para el acceso a ese derecho, pero no nombra el régimen de condicionalidad, sino que más bien nombra a la autoridad que va a estar encargada de definir tal discrecionalidad en el momento que en el fondo un caso particular se presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud, el artículo al respectivo señala que el derecho a la salud es universal, pero inmediatamente señala que hay condiciones, ¿no? Requisitos que se deben cumplir en el fondo para poder acceder, y que esos requisitos van a ser determinados por la autoridad sanitaria vigente en ese momento. Y creo que ese es como un mecanismo en que, claro, reconocen un derecho, reconocen que hay un régimen de condicionalidad, y reconocen cuál es la autoridad que en el fondo va a fijar en el fondo esos requisitos o esas condiciones,
pero sin nombrar esos requisitos y esas condiciones. Por tanto, esos requisitos y condiciones finalmente siempre van a quedar a la discrecionalidad del gobierno de turno, ¿no? Y lo mismo un poco pasa, por ejemplo, en el caso de la selección de los países, el hecho de que al Ejecutivo se le dé el poder o la función o el rol de definir categorías migratorias y que puedan definir a su arbitrio nuevas categorías migratorias, con, de fondo, también eso les permite a ellos poder seleccionar, que es básicamente lo que pasó con las visas consulares para Haití y para Venezuela en los últimos años. Entonces creo que esos son como ejemplos bastante decidores. Y si se mantiene así, la selección va a seguir siendo parte de la política migratoria, y va a ser así. Y sobre la solicitud de refugio, yo solamente quiero recordar que creo que fue este año que el DEM sacó un boletín respecto a las solicitudes de refugio en estos últimos tiempos, en este gobierno, donde se señala que hubo una baja que es abrupta, no es una baja en picada de las solicitudes y de las aprobaciones de refugio, y que ese resultado fue presentado como un logro del Departamento de Extranjería y como un logro del gobierno. Y yo creo que eso lo dice todo respecto a la relación que tiene el actual gobierno con la categoría de refugio y la política que también está implementando ahí, que es una política de no existencia de refugiados en Chile, o que estén en su mínima expresión. Eso. Muchísimas gracias a ambas. Ya estamos en la hora, creo que ha sido una jornada como súper provechosa. El encuentro de las disciplinas también es una de las esencias que tiene nuestro proyecto Anillo, que busca efectivamente transar las distintas visiones respecto a las migraciones y a los racismos, y creo que estamos aportando nuestro granito de arena para aquello, ¿cierto? Creo que eso igual ayuda a ampliar un poco el espectro, la óptica respecto a la cual se analiza desde toda esta área, ¿cierto? Porque es una retroalimentación constante el fenómeno migratorio. Así que no sé decirles si es que quisieran dar alguna palabra de cierre ya para ir concluyendo la actividad, profesora Rita. Solo agradecer la oportunidad, la estancia y las preguntas que han sido planteadas, muy interesantes. Ojalá les pueda haber aclarado. Y bueno, igual sugerir, se me permite la publicidad de sugerir un poco el proyecto y las actividades que el proyecto va, públicas de extensión y difusión, que el proyecto Anillos va a estar haciendo durante lo que queda de año. Así que nos encontramos, ojalá, en otra oportunidad para hablar de estos temas muy interesantes. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, profesora Rita. Constanza. Sí, al igual que Rita, solo agradecer por el espacio, por el encuentro, también por la invitación, que fue un desafío interesante, para mí por lo menos, de poder pensar nuestra línea con las otras líneas, lo que estamos viendo también de una forma más anillada, más cohesionada, y también agradezco mucho las preguntas, muy interesantes, me abrieron otras reflexiones, y también da para muchos conversatorios más. Así, y también al Centro de Derechos Humanos por todo el apoyo logístico y a su gran equipo también de estudiantes que están aquí apoyando el conversatorio. Gracias, Constanza. Y también reiterar los agradecimientos a ustedes, a la profesora Liliana, a la profesora María Emilia, a Eduardo Taller, a todo el equipo de tesistas que también está trabajando con nosotros, a los ayudantes del CDH, ¿cierto?, que ya lo nombramos, y bueno, dejarles solamente invitados. La próxima semana vamos a estar en la última jornada, como les comentaba, tiene que ver con migración, proceso constituyente y derechos humanos, ¿cierto?, política pública, que va a estar exponiendo Eduardo Taller y va a estar comentando la profesora Liliana Galdames, para que no se lo pierdan. Así que con eso me parece que estamos en condiciones de concluir. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos abiertos a que se contacten con nosotros y que, bueno, nos veamos en las próximas actividades. Así que, sin ganas de extender esto más, les damos un cariñoso saludo y nos vemos en la próxima.